Muy buenas, mi nombre es Darwin Mendoza y les estaré hablando sobre gases y la propiedad de los gases. Los gases son uno de los estados de agregación de la materia. En este caso, las moléculas constituyen un gas que casi no son atraídas unas por las otras, por lo que se mueven al vacío a gran velocidad y muy separadas unas de las otras. Hay varias características de los gases que son familiares para todo el mundo. Los gases no tienen forma ni volumen propio. Se expanden hasta llenar y adoptar las formas de los recipientes que los contienen. Los gases se difunden unos en otros y se mezclan en todas las proporciones. Algunos gases son combustibles como el hidrógeno y el metano, mientras que otros son químicamente inertes como el helio y el neón. Hay cuatro propiedades que determinan el comportamiento físico de un gas: la cantidad del gas en moles, su volumen, la temperatura y la presión. Si se conocen los valores de cualquiera de estas tres propiedades, se puede generar un cálculo del valor de estos. Para hacer esto podemos utilizar una ecuación matemática llamada la ecuación de estado. Los gases son en diversos aspectos mucho más sencillos que los líquidos y los sólidos. El movimiento molecular de los gases resulta totalmente aleatorio y las fuerzas de atracción entre sus moléculas son tan pequeñas que cada una se mueve en forma libre y fundamentalmente independiente de las otras. Sujeto a estos cambios, la temperatura y la presión de los gases se comportan de una forma más previsible que los sólidos y los líquidos. Para una aproximación muy buena, todos los gases se comportan de la misma manera en respuesta a los cambios de la temperatura y la presión, expandiéndose y contrayéndose en cantidades predecibles. Esto es muy diferente del comportamiento de los líquidos o los sólidos, en las que las propiedades de cada sustancia en particular se deben determinar individualmente. Las propiedades de los gases. Algunas de las principales propiedades de los gases son la fluidez, que es la propiedad que tienen los gases para ocupar todo el espacio que los contiene. La difusión, que es la propiedad que los gases tienen para mezclarse con otros. La compresión, que es la propiedad que tienen los gases para disminuir su volumen al ser aplicado sobre una presión que logre acercar las moléculas entre sí, disminuyendo la distancia entre otras. La resistencia, que es la propiedad que tienen los gases para oponerse al movimiento de los cuerpos de manera libre. Y eso es todo. Gracias. Buenas, mi nombre es Alfredo Lau y les hablaré acerca de las leyes de los gases. Las leyes de los gases fueron conformadas a partir de diversas observaciones experimentales realizadas por los científicos a partir de finales del siglo XVII. ¿Cómo se obtuvieron estas relaciones? Bueno, los científicos empezaron a darse cuenta de que las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura de muestra de un gas en un sistema cerrado se podría obtener mediante fórmulas que varían para obtener los gases. Estas fórmulas se podrían obtener un resultado analítico que permitiera cuantificar los resultados. Estos se comportan de forma similar en una amplia variedad de condiciones, debido a la buena aproximación que tienen las moléculas que se encuentran más separadas. Y los gases se consideran como casos especiales de las ecuaciones de los gases ideal o una o varias constantes. Continuando, tenemos ¿qué es la estequiometría? La estequiometría es un cálculo para una ecuación química balanceada. ¿Qué quiere decir con esto? Que determina esto puede permitir determinar las proporciones entre reactivos y productos en una reacción química. El balance de la ecuación química obedece a los principios de conservación y de los modelos atómicos de Dalton, como por ejemplo la ley de la conservación de masa. Esta ley estipula que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. En este sentido, la ecuación debe ser igual peso en ambos lados de la ecuación. Algunos de estos principios de la estequiometría postula que este,
para definir los modelos atómicos sobre la naturaleza de los átomos que definió John Dalton, los modelos constituyen la primera teoría con base científica marcando el comienzo de la química moderna. Estos principios se dicen que son la ley de la conservación de la masa. No existe cambios detectables en la masa total durante una reacción química, como hemos dicho anteriormente. La segunda es la ley de las proporciones definidas. Los compuestos puros siempre presentan los mismos elementos en las mismas proporciones de la masa. Y otras de los principios es que en el transcurso de las reacciones químicas las partículas subatómicas tampoco desaparecen. El número total de protones, electrones, neutrones permanecen constantes. Como los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, la suma de cargas no se modifica. Esto es especialmente importante tenerlo en cuenta en el caso de los electrones, ya que es posible que durante el transcurso de la reacción química salten de un átomo a otro, de una molécula a otra, pero el número total de electrones permanecerá constante. Esto es consecuencia de la natural ley de la conservación de la masa, que se denomina la ley de la conservación de la carga, e implica que la suma total de cargas de antes y después de la reacción química permanecen constantes. Continuando, tenemos el tema de el volumen de los gases. En 1661, dos científicos ingleses llamados Richard Thorneley y Henry Powell descubrieron una importante relación básica. Encontraron que en un globo de paredes delgadas, la presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen ocupado por ese gas. ¿Qué quiere decir con esto? Con la fórmula P igual a dividido entre B, donde A es una constante de proporcionalidad y B el volumen, lo podemos ejemplificar con un ejemplo como si el volumen de una cantidad de aire en un globo es reducido a la mitad, por ejemplo comprimiéndolo, la presión ejercida por el gas en el interior se duplicará. Por otro lado, si se dobla el volumen del recipiente cerrado con una cierta cantidad de aire dentro, la presión interior se reduce a la mitad. Esto lo confirmó Robert Boyle cuando mediante diferentes experimentos. Es una regla empírica que generalmente se conoce como la ley de Boyle. Sin embargo, la ley solo se aplica en ciertas condiciones. Esto ocurre porque cuando comprimimos un conjunto de moléculas o átomos, en el caso de un gas, en un volumen reducido, esta ejercerá una fuerza de repulsión. Esta la consideraremos como una presión que ejerce contra las paredes, por ejemplo, de un globo o un recipiente con volumen reducido. En este caso estaríamos comprimiendo ese conjunto de átomos o moléculas o el gas, y por ello ejercerá una presión exterior. Pero en cambio, si el volumen aumenta, estas moléculas o átomos tendrán más espacios entre ellas, por lo tanto la presión disminuirá. La teoría cinética de los gases. Esta teoría explica las características y propiedades de la materia en general. Establece que el calor y el movimiento están relacionados, que las partículas de toda materia están en movimiento hasta cierto punto y el calor es una señal de este movimiento. Esta teoría considera que los gases están compuestos por moléculas y partículas discretas. La distancia que existe entre estas partículas es muy grande comparada con su propio tamaño, y el volumen ocupado por estas es solo una fracción pequeña del volumen ocupado por todo el gas. Ley de distribución de velocidad. Esta ley se refiere a la distribución Maxwell-Boltzmann, y esta muestra cómo están distribuidas las velocidades de las moléculas en un gas ideal. Esta distribución se representa a menudo con una gráfica. El eje vertical se puede pensar como el número de moléculas por unidad de velocidad, y en el eje horizontal están las velocidades. La velocidad situada directamente bajo el pico es la velocidad más probable, y la velocidad promedio se localiza un poco a la derecha del pico. Otra velocidad es la velocidad media cuadrática. Esta es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las velocidades. La capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o un sistema de proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta.
En una forma más rigurosa, es la energía más necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. Indica la mayor o menor dificultad de dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Gas real. Un gas real se define como un gas con un comportamiento termodinámico que no sigue la ecuación de estado de los gases ideales. Un gas se puede considerar como real a elevadas presiones y baja temperatura, es decir, como valores de densidad bastante grandes.